Bienvenidos, jóvenes estudiantes. Por medio de este video me voy a permitir demostrarles el encuadre de la asignatura de ética. Para esto, utilizaremos una serie de diapositivas de una presentación que tendrán a su disposición, pero basta este video para dar el encuadre de la materia. Antes de hablar de los pormenores del encuadre, me gustaría mencionar algunas cosas importantes que para muchos de ustedes han causado una serie de inquietudes. Vamos a aclarar algunos puntos. El primero es con respecto a los tiempos de la asignatura. Para esto tendremos que hablar de tres momentos y diferenciar cuál es el tipo de clase que vamos a llegar. Nosotros vamos a manejar un modelo que sería una mezcla entre las clases virtuales y las clases en línea. Y para esto quisiera hacer una serie de comentarios. Muchos de ustedes confunden estos tres conceptos: las clases a distancia, las clases virtuales y las clases en línea. Las clases a distancia, como su nombre lo dice, se han hecho con muchos fines y ocupan muchos tipos de recursos diferentes. Una clase a distancia puede ocupar, por ejemplo, un texto que te mande a tu casa un profesor donde tú resuelves ejercicios y tú puedes estar muy lejos de donde el profesor te mandó ese texto. Eso sería el ejemplo clásico de las clases por correspondencia. Nosotros vamos a llevar otro modelo diferente, que son las clases virtuales combinadas con las clases en línea. ¿Qué diferencia hay entre unas y otras? Básicamente son los tiempos. ¿Cómo que los tiempos? Sí, en las clases virtuales hablamos de una modalidad completamente asíncrona, es decir, como dice aquí, el docente y los estudiantes no coinciden en el horario. Yo puedo estar formando una asignación a las 8 de la noche y tú estarla resolviendo al otro día a las 2 de la tarde. Y es la misma asignación, es decir, no coincidimos en los horarios, no coincidimos en los tiempos. Por eso se llama asíncrona. De otra forma, de este modelo, cómo se diferencia de las clases en línea, es en cuanto a que los estudiantes pueden descargar los materiales y subir actividades también en diferentes tiempos. Luego entonces se necesita ser basado en una plataforma que permita esta interacción. Nosotros, como tú ya entraste, vamos a utilizar la plataforma de Edmodo. También vamos a utilizar algunos otros recursos donde vamos a hacer algunas clases, algunas sesiones en tiempo real, es decir, de manera completamente síncrona, donde nos vamos a ver en el mismo horario, donde yo te voy a, por medio de un chat, por medio de una videoconferencia o por medio de un recurso que pueda permitirnos comunicar al mismo tiempo. Entonces, nuestra clase es básicamente virtual, pero también tiene elementos de clases en línea. Yo te voy a ir avisando cuáles son las clases en línea, a qué horas van a ser. Solamente quiero aclarar un punto. Las clases en línea siempre van a ser en los horarios que se tienen establecidos para el grupo. Para eso tendremos que revisar los horarios. El horario del grupo 301L es de lunes de 7:30 a 8:20 de la mañana, jueves a la misma hora, 7:30 a 8:20 de la mañana, y viernes de 8:20 a 10 de la mañana. Es decir, tenemos estas horas distribuidas a lo largo de la semana para que podamos realizar nuestras actividades de tipo síncrono. No todos los días ni todas las semanas tendremos videoconferencias o reuniones por Zoom o por Meet o por alguna otra herramienta, pero es importante aclarar que si así sea, solamente serán en estos horarios. Este es el horario correspondiente al grupo 301L, que ya lo tiene que tener tu jefe de grupo. Ya lo tienes tú también que tener.
el horario de la asignatura. Recuerda que estamos hablando de la asignatura de ética. Este es el horario del grupo 302L, donde también tenemos clase martes, miércoles y jueves. Martes de 9:10 a 10, miércoles de 9:10 a 10 y jueves de 10:20 a 12 horas. Una vez aclarado este punto, tenemos que hablar de lo que antiguamente o en ciclos pasados hablábamos de un reglamento. Poco a poco esto evoluciona y se va a convertir en lo que llamamos reglamento impositivo. Ahorita, en este modelo que tenemos en la nueva realidad, no podemos hablar del reglamento impositivo como un lugar físico. Es decir, el reglamento impositivo te decía que llegaras a tiempo, te decía que no tiraras basura, te decía que no respetaras el aula, etcétera, etcétera. Como en este momento tú estás desde tu casa, vamos entonces a hablar de lo que llamamos net etiqueta o una etiqueta hecha para la red. ¿Qué es la net etiqueta? La net etiqueta habla de una serie de comportamientos que tenemos que tener para cuando intercambiamos comunicación, intercambiamos conocimiento, intercambiamos información a través del Internet. Por lo tanto, tenemos que tener una etiqueta. Así como cuando entramos a un salón de clases siempre saludamos, en el Internet también tenemos que tener una serie de normas o conductas que nos regulen y que nos permitan tener una mejor convivencia entre la sociedad que estamos formando. Tenemos algunos puntos. Me permití resumir, tomar esta imagen que la puedes encontrar en cualquier sitio de internet al tú escribir net etiqueta. Me parece muy, muy pertinente. El número 1 nos dice, trata a los demás como quieres que te traten. Esto es muy simple. A mí siempre me gusta que me traten con respeto, por lo tanto yo trato con respeto a la gente. El número 2, muéstrate como eres en la realidad. Es decir, la Internet da la ventaja de cierto anonimato o de poder crear imágenes o de crear supuestos en cuanto a nuestra persona. Aquí se te pide que te muestres como eres en la realidad. Por eso, cuando armemos nuestra plataforma, vamos a ver nuestros perfiles, los vamos a revisar y vamos por ahí a pedir algunos cambios. No vamos a permitir avatares, sino vamos a manejarnos con nuestra realidad, con nuestras propias imágenes. El tercer punto dice, no publiques fotos o videos en los que aparecen otras personas si no te han dado autorización para ello. Tenemos que ser muy pertinentes en la información que subimos. Dentro de esa información tenemos que pensar, por una parte, quién es la fuente de información y por otra parte, si contamos con la autorización o el derecho de exhibir su información. Y esto es más delicado cuando hablamos de fotos o videos donde aparecen las personas y más si estamos hablando de ustedes, porque ustedes son menores de edad. Y es un delito el transmitir información sin consentimiento del menor de edad. El punto número 4 dice, no etiquetes a otras personas sin autorización previa. Para cuando hacemos chats o cuando publicamos imágenes donde aparecen otras personas, es muy importante que siempre tengamos la autorización de esas personas antes de ser etiquetadas. Número 5. No escribas todo en mayúsculas, ya que se interpreta como un grito. Recuerda que en Internet cualquier texto que tú escribas con solo mayúsculas es como si estuvieras gritando en la vida real. Entonces, te vamos a solicitar que seas muy pertinente en cómo escribas. Y obviamente, como dice el punto número 6, cuides las reglas de ortografía. El hecho de escribir en Internet o en cualquier otro medio digital no te excusa el hecho de usar reglas de ortografía. Es decir, tenemos que escribir de forma correcta.
El punto número 7 dice, si se produce alguna situación incómoda, reflexiona y no respondas de forma agresiva. Hay que ser muy propositivos, hay que ser muy tolerantes. No todas las personas piensan como nosotros. Y si de alguna forma entras en una situación incómoda cuando estés cooperando en la clase, cuando estés trabajando en clase, trata de reflexionar antes de responder alguna cosa que puede herir a otra persona. El número 8 menciona, antes de enviar un mensaje, piensa cómo te sentirías si fueras tú el que lo recibe. Hay que ser siempre muy amables cuando enviamos nuestros mensajes, muy propios en lo que decimos, en lo que escribimos, y pensar antes de enviarlo, si yo lo recibiera, ¿qué pensaría de la persona que me lo manda? ¿Cómo interpretaría su escrito? Entonces, es muy importante que siempre pienses en qué es lo que estás enviando. El número 9 dice, empatiza con tu interlocutor y aporta feedback positivo. El feedback es esa retroalimentación, la respuesta que tú das a un comentario. Entonces hay que ser siempre bien constructivos con nuestros comentarios. Por último, el número 10 es muy importante y dice, si eres acosado o observas que alguien lo está haciendo, denúncialo. Es muy importante que evitemos el ciberacoso, evitemos el ciberbullying o el bullying que se da en las redes y que se da en la comunicación por internet. Entonces, siempre que tú te sientas incómodo en alguna situación y sientas que alguien te esté dañando, por favor, platícalo con tus padres, platícalo con nosotros, tus profesores, con tu tutor, o platícalo con la persona que se haga responsable de ti, porque como la ley lo dice, tenemos que cuidar a nuestros menores y en este momento tú eres un menor de edad. Ok, vamos a hablar de algo que como siempre nos causa revuelo cuando iniciamos un curso. ¿Cómo se me va a calificar? ¿Qué es lo que vamos a evaluar? Bueno, comúnmente confundimos dos términos. Confundimos el término calificación con evaluación. La calificación es el resultado de un proceso de evaluación. Es decir, la calificación es un número, es una letra que sale de evaluar. Y aquí entonces la pregunta correcta no es cómo me van a calificar, sino cómo me van a evaluar. Porque la calificación tú ya sabes que en el sistema CECID tenemos una calificación de aprobatoria a partir del 6, es decir, 6, 7, 8, 9 y 10 son aprobatorias y cualquier calificación menor a esta es reprobatoria. Que en tu boleta generalmente no se ponen ceros, ¿sí? A menos que no hayas presentado el curso y que la calificación reprobatoria que involucra todas las calificaciones reprobatorias es 5. Pero fuera de la calificación, lo importante sería es cómo se va a evaluar. Bueno, vamos a tomar algunas consideraciones generales para la evaluación. Lo primero es que tienes que cumplir con todas las evidencias. Es unas disposiciones para poder acreditar la asignatura. En un grupo de días, cada semana, yo te dejo asignaciones y esas asignaciones te piden una serie de evidencias. Tú tienes que cumplirlas y subirlas a la plataforma en los tiempos que se te están pidiendo. No se recibe ninguna evidencia una vez que termine el tiempo. Si no dejes todo para el último, porque sucede de que quieren subir todo al último y si tienes algún problema con tu computadora o algún problema con tu señal de internet y no puedes subirla, no serás evaluado. Entonces no dejes todo para el último. Ocupa bien tus tiempos y sube las evidencias a tiempo. Ahora, todas las evidencias que se entreguen, todas las evidencias que me hagas llegar, así como tus mensajes, siempre deberán escribir tu nombre y tu grupo. El nombre en el orden correcto es apellido paterno, apellido materno y nombre propio. Y como comentábamos anteriormente, revisa siempre la redacción y la ortografía, porque las rúbricas de calificación tienen un apartado que te elimina de la evaluación o te resta puntuación si existen faltas ortográficas.
Entonces ten mucho cuidado con tu ortografía. Otra de las disposiciones generales para acreditar la asignatura es que tú eres responsable de conformar tu portafolio de evidencias. Cada uno de ustedes deberá llevar su propio portafolio. ¿Dónde está ese portafolio? Cómo se consolida? ¿Cómo se conforma? En realidad no es un elemento físico, como podía haber sido en tu primaria o en tu secundaria, donde tenías un folder o una caja donde guardabas ahí todos tus documentos, todas tus evidencias producidas en clase y ponías ahí también las tareas que habías realizado. En este caso, tu portafolio es un elemento electrónico, es decir, donde tú depositas en la plataforma la serie de evidencias que has producido, ya sea un documento de Word, una presentación de PowerPoint, un sitemap, lo que tú hayas hecho va a estar en ese portafolio electrónico. Y cada uno de ustedes es responsable de irlo conformando, de irlo llenando ese portafolio. En ocasiones haremos algunos trabajos en equipo. Cada uno de ustedes será responsable de subir una copia de ese trabajo. No te fíes de que si alguno de tus compañeros del equipo ya lo subió, tú des por descartarlo al hacerlo tú. No, tú también tienes que subir el trabajo. Aunque este sea el mismo, aunque sea una copia, no importa, pero cada uno de ustedes tiene que tener su copia, aunque trabajaron por equipo. Entonces es importante que tú te hagas responsable de tu portafolio. ¿Cuánto valen las evidencias? Bueno, esta sería la ponderación de evidencias. Las evidencias de desempeño valdrán 45%. Las de producto también valdrán 45%. Y las evidencias de conocimiento les vamos a dar un valor de el 10%. Va a haber evidencias que van a poder ser calificadas como desempeños, productos y conocimientos al mismo tiempo. Va a haber otras evidencias que únicamente valdrán como productos o únicamente valdrán como desempeños o serán un mero conocimiento. Entonces, por eso te pide que realices todas las evidencias. Y aquí tendríamos que preguntarnos, ¿cómo es una evidencia? ¿Cómo se revisa por competencias? ¿Cómo se alcanza una evidencia? Y hablaríamos, quizás ya en algún curso lo comentábamos, y comentábamos el caso de Ruperto, donde decíamos que Ruperto es un pastelero. ¿Y qué hacen los pasteleros? Pues pasteles. ¿Y cómo sabemos que Ruperto es un buen o mal pastelero? Lo más fácil que se nos ocurre es probando su pastel. Es decir, yo voy a revisar las características que tiene el producto, que tiene su pastel. Pero también hay otra forma de valorar a Ruperto como pastelero, es decir, cómo hizo el pastel, si utilizó buenos elementos, si la calidad de las materias primas fue la correcta, si los utensilios son los adecuados, su higiene, etc. Es decir, va a haber rasgos que le vamos a solicitar al desempeño y va a haber rasgos que le vamos a solicitar al producto. ¿Cómo medimos esto? Es muy fácil. Los productos se miden a través de listas de cotejo. Si recordamos que un producto es el resultado de un proceso, yo le puedo pedir al producto ciertos rasgos, aunque yo no conozca el proceso. Quizás no me interese cómo llegó a hacer los zapatos, pero me interese que las suelas estén bien pegadas o que la piel esté bien cosida. No me interesa si lo cosió con una máquina o con otra. Lo que me interesa es el producto, es decir, el resultado final de ese proceso. El instrumento que utilizo para revisar ese producto se llama lista de cotejo. De la misma forma, así como existe un instrumento para el producto, existe un instrumento para el desempeño, pero este se llama guía de observación. La persona que evalúa toma esta guía y ve los rasgos, ¿sí?, que tiene que calificar, que tienen que ser observables en el desempeño del trabajador. ¿Qué es un desempeño? Pues son las acciones que se necesitan para realizar algo. Aquí, por ejemplo, si la guía de observación me pide que el trabajador tenga que utilizar casco, yo calificaré que sea un buen o mal trabajador si lleva su casco puesto. Si no utiliza el casco, la guía de observación lo reprueba. Y así el producto sea muy bueno,
su desempeño es muy malo. ¿Por qué? Porque está poniendo en riesgo quizás su vida o no está utilizando la maquinaria adecuadamente, etc. Entonces, son muy diferentes los rasgos que le pedimos a los productos a los que le pedimos a los desempeños. Por último, están las evidencias de conocimiento. Estas son aquellas que prueban que se sabe algo, es decir, revisan el saber. Y pues pueden ser exámenes o cuestionarios. Nosotros vamos a tener un examen institucional. Todavía no se sabe si va a ser un formulario, todavía no se sabe cómo te lo van a transmitir, pero vamos a construir exámenes institucionales. Si nosotros pensáramos en una evidencia de conocimiento de Ruperto como pastelero, el pastel es el producto. Su trabajo es ese desempeño. Y quizás la receta con la que hizo el pastel sea el conocimiento. Y por eso es importante la ponderación que se le da, porque la construcción del producto y el desempeño para hacerlo es muchas veces más importante que el simple hecho de conocerlo o de saberlo. Valga el ejemplo de Ruperto, donde quizás él sepa muchas recetas de cocina o sepa muchas recetas, pero no sepa hacer ninguno de sus pasteles. Y aunque se sepa de memoria muchas recetas, no sea buen pastelero porque no sabe hacer ninguna. Entonces, por eso es importante que se tengan los tres tipos de evidencia: la de desempeño, la de producto y la de conocimiento. Entrando en materia, lógica tiene una descripción muy importante en su asignatura. Vamos a verla cómo es. En primera localizaremos en el mapa curricular de la materia. Tú ya lo conoces. Tú ya estás en tercer semestre y ya reconoces cuáles son los componentes que integran tu estructura curricular de tu bachillerato. Recordamos estos componentes en este color rojizo, en este color naranja, vemos el componente de formación básica, en el verde vemos el componente de formación profesional y en el amarillo el propedéutico. Recordamos que el componente propedéutico es el que nos permite ingresar a la educación superior. El componente de formación profesional, que está aquí en verde, es el que nos permite o nos da el conocimiento y el desempeño para poder ostentar el título de técnico en cualquiera de las especialidades del colegio. Y este otro componente, color naranja, es el componente de formación básica, es el que nos da el grado de bachiller. Y aquí vemos en tercer semestre a la asignatura de ética con 4 horas semanales. También es importante analizar esta pirámide, que también ya la conoces. Son los propósitos de la educación media superior. Antiguamente, el principal propósito de la educación era el que el alumno supiera, es decir, el que el alumno coleccionara saberes. Y hablábamos del aprender, nada más. Y se daba más importancia a los procesos de enseñanza o los procesos que eran corresponsables al maestro que a los que eran corresponsables al alumno. Es decir, hablamos del proceso de enseñanza-aprendizaje. Actualmente no consideramos tan importante el proceso de enseñanza, consideramos más importante el proceso de aprendizaje, y no tanto enseñar a aprender, sino aprender a aprender, es decir, el saber saber. Luego viene el saber ser y el saber hacer, es decir, el aprender a ser y el aprender a hacer, es decir, el ser como la formación de la personalidad de los ciudadanos en nuestro país y el hacer como esa parte que forma una serie de habilidades y una serie de desempeños que permiten que alguien pueda realizar cosas. Y por último, el aprender a convivir, que es el componente esencial para poder estar en una sociedad pacíficamente aprendiendo, siendo y haciendo. ¿Cuál es entonces el propósito de la asignatura? El propósito de la asignatura como tal es muy simple. ¿Cuál es? Que los estudiantes aprendan a considerar, comprender y evaluar críticamente sus opciones morales. Aquí vamos a ver cómo crecemos de la moralidad a la ética. Y esta es una parte muy importante. ¿Cuáles son los contenidos principales
que vamos a manejar. Bueno, dentro de los ejes que tenemos en la asignatura, nuestros contenidos principales van a ser el ejercicio de la libertad frente al respeto de los demás en las relaciones interpersonales, el cuidado de sí frente al cuidado del otro en la sexualidad, inclusión y responsabilidad social en el desarrollo científico y tecnológico, el interés del individuo frente al interés de la colectividad en la forma de decisiones políticas, el respeto a los derechos del individuo en el contexto de la diversidad cultural, la satisfacción de las necesidades humanas frente a los derechos de otros seres vivos y por último los derechos del individuo frente a los derechos de la colectividad. Básicamente estos son nuestros contenidos centrales y de ahí se desprenden todas las acciones que poco a poco iremos viendo en nuestra secuencia didáctica. Ok, para terminar, ¿qué actividades tenemos que hacer entonces? Las actividades para esta asignación ya están correctamente descritas en la asignación, solamente me permito repetírtelas. Vas a revisar la presentación de mapas mentales que se incluye junto con este video. Dentro de la asignación tú tienes una presentación muy rápida de lo que son los mapas mentales. Vas a realizar un mapa mental del encuadre. ¿Cuál es el encuadre? Todo esto que hablamos. ¿Sí? Todas las partes que hablamos del encuadre de la asignatura. Y para este mapa mental vas a utilizar cualquiera de las herramientas digitales que te sugerimos en esta misma asignación. Entonces, es muy importante que tú revises con cuidado nuevamente este encuadre y realices tu mapa mental. Hasta pronto.